liderazgos de los presidentes. Entonces, ¿Él te preguntó? ¿Qué cosa? ¿De qué vas a preguntar? No, Los los directores de comunicación y demás de la Casa Blanca siempre te preguntan, porque el presidente tiene que estar enterado. Claro. No necesitan la pregunta concreta. Pero si yo de repente, la temática claro, quiero hablar de la economía, quiero hablar de Irak, quiero hablar de Irán, quiero hablar de Afganistán, quiero hablar de terrorismo y quiero hablar de la relación con Argentina, bueno, ya está preparado para responder eso. Y está bien que así sea, porque a veces uno no obtiene respuestas, o no las saben, o se quedan pagando porque uno quiere ser original con una pregunta y no sirve para nada. Es decir, no nunca te van a decir no sé. No suma, claro. No suma. Pero la cuestión es que mi premisa era, bueno, yo al final le tengo que preguntar qué lleva en los bolsillos. Y si lo hice con Clinton, no sé por qué no lo puedo hacer con Bush. Pues además hay otra cosa. A mí me tocó cubrir la campaña de Bush en el 2000. Y fue gracioso porque yo viajaba con ellos. Me tocó cubrir el lado republicano, digamos. Y no porque yo fuera republicano ni nada. Pero bueno, llegamos a un lugar cerca de Los Ángeles y en un momento Bush pregunta, ¿cómo se dice yo quiero tu voto? En inglés. Entonces yo le digo en español, claro, bueno, yo quiero tu voto. Y él se para frente a la multitud que había ahí reunida en un colegio, en una universidad, y dice, yo quiero tu vota, en lugar de tu voto. Y la anécdota quedó porque finalmente fueron esos latinos los que fueron en mayor número a Irak. Mucho después, es decir, después de la campaña y después de que ganara aquellas elecciones. La cuestión es que un día antes lo conversamos, el día de la entrevista fue 1 hora y media hablando de todos temas serios que a mí yo muchas veces me pregunto si realmente a la gente le importan esos temas. Uno habla de Irán, de Irak, de de los arsenales nucleares y todo ese tipo, el paraguas. Bueno, al latino que fue a la guerra sí le importa. Sí, seguro, pero yo muchas veces me quedo pensando, después de las entrevistas que se hacen sobre todo con presidentes, a ver si los grandes temas importan o si de repente importan estas preguntas tontas, como la que yo tengo por costumbre hacer. Y les digo por qué. Cuando uno hace una entrevista en la Casa Blanca, normalmente uno hace la entrevista y detrás tiene 4 periodistas, The Associated Press, el Washington Post, el New York Times y CNN, que pueden ser otros, pero se llama pool eso. Entonces, el que pide la entrevista, que en este caso soy yo, digo, bueno, el embargo es hasta mañana a las 6 de la mañana, porque yo no voy a difundir nada de esto hasta las 6 de la mañana. Cuando salga la entrevista completa, estos 4 pueden distribuir la entrevista tienen derecho a hablar o tomar lo que sea. Entonces termina la entrevista y me dice uno de comunicación, and now the unofficial question, es decir, la pregunta no oficial. La pregunta no oficial era, bueno, presidente, ¿qué lleva en los bolsillos? Entonces, como ya estaba preparado, se puso de pie, sacó los forros de los bolsillos para mostrarme que no llevaba nada y sacó un pañuelo blanco y lo empezó a agitar. Y yo digo, se me escapó, el presidente de la guerra está pidiendo la paz con el pañuelo blanco. Entonces, queriendo hacer amigos, se me acerca y me dice, como se llama George, me dice, ¿cuál es tu inicial del medio? Bueno, en mi caso es la A, de Adrián. Y entonces él me dice, como una novedad, me dice, la mía es la W. Y me muestra su reloj, un reloj que costaba $50, un reloj muy barato, con su nombre, la banderita de los Estados Unidos y la fecha de asunción 20 de enero de 2001. La cuestión es que es muy curioso porque yo salgo de ahí, esto después de la entrevista, y voy a averiguar cuánto cuesta el reloj. El reloj realmente es uno de que venden en cualquier casa, $50, un reloj muy barato. Y para adornar un poco todo esto, y esto no es un hallazgo digno del Pulitzer, busco en Google la marca del reloj, a ver este reloj famoso. Resulta que es el mismo reloj que usaba Bin Laden, la misma marca, porque cuando aparece Bin Laden después de la voladura de las Torres Gemelas, aparece sosteniendo un micrófono y se ve un reloj que lo lleva en la mano de la muñeca derecha, claro, y es la misma marca del reloj que usaba Bin Laden. Y eso no es nada.
también Clinton usaba la misma marca de reloj. Es una curiosidad, Sí, una curiosidad y una coincidencia de color que surgió de ahí. Pero para mí, acopio, digamos, de colección de bolsillos presidenciales, esto era fenómeno, claro. esto me venía fantástico. Así que, bueno, esa es la... ¿Qué tienen en común Bush y Bin Laden? Exactamente. Y lo que les digo de lo aburrido que a veces uno pregunta, los 4 que había detrás, al día siguiente, sí, tomaron nota de todo, de Irán, Irak, América Latina y tal. Ahora, en todo el mundo los títulos fueron el reloj de Bush. ¿Sí? El dato diferente. Un periodista argentino le preguntó a Bush qué llevaba en los bolsillos. Bush no llevaba nada, bla, 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 pero sí llevaba, porque él inclusive dice, se supone que yo no puedo hacer publicidad del reloj, pero mira, la marca es esta. Claro. Y bueno, y fue, es decir, la gran repercusión fue el reloj de Bush. Más que Irán, Irak y todos los temas. Y claro, y todavía yo no había descubierto lo de Bin Laden. Esto fue después. Ahora, y volviendo al poder en el bolsillo, ¿vos qué buscas? ¿Qué es una crítica a los presidentes? ¿Esto de que están alejados de lo que pasa en el pueblo? No, es una realidad. Es decir, es más que todo reflejar hasta qué punto a veces se les puede, dentro de este sistema, del sistema universal, digamos, de seguridad y demás, de estos anillos de seguridad que hay, hasta qué punto están con la gente y están cerca de la gente, hasta qué punto comparten las preocupaciones de la gente o hasta qué punto se aíslan. Y en muchos casos, lo más difícil para un presidente, más allá de ganar las elecciones, gobernar y demás, lo más difícil es la vuelta al llano. Caso les cuento uno de acá, Alfonsín cuando a mí me toca salir con Alfonsín de la Casa Rosada, y estas son casualidades, es decir, yo había cubierto la asunción de Menem, me fui por Avenida de Mayo, y llegué a la Casa Rosada, entré, y justo cuando entré salí Alfonsín, y bueno, me pegué al lado, como todo periodista, me pego al lado, y yo lo conocía a él, y entonces le digo, y siempre se acordó de esta anécdota, le digo, doctor, es como si se olvidara algo dentro de la Casa Rosada, y me dice, sí, pibe, es como si me dejara las llaves adentro. Y bueno, fue una anécdota en ese momento. Ahora vuelve al llano, se olvidaba las llaves de la casa, bueno, todavía no eran usuales los celulares, pero le dieron un celular y se olvidaba de encenderlo. Nunca llevaba plata encima, porque estaba acostumbrado a que le pagaran todo. Claro, pagaban todo por él. Claro, entonces la vuelta al llano, muy pocos te dicen que quieren volver al llano, porque es muy difícil, imagínate, después de vivir en un mundo prácticamente mágico, donde todo está al alcance de la mano y nada necesitan llevar en los bolsillos justamente, bueno, volver al llano significa, como me decía Lagos, y Lagos es el expresidente de Chile, si yo me olvido la llave de mi casa, mi mujer duerme, en Chile no hay residencia oficial, el presidente sigue viviendo en su casa, claro. Mi mujer duerme y yo no tengo copia, si tengo una sola, y si me lo olvido la tengo que despertar, o tiene que ir el guardia a despertarla y demás. Entonces, no es una crítica, yo no estoy en contra de nadie. No, para ver. No, es justamente reflejar la intimidad de aquellos que, por tener una vida pública, digamos, preservan su intimidad, pero la verdad es que tienen una intimidad totalmente distinta de la persona o de la gente de a pie. Es totalmente distinto. La vida es distinta, el mundo que ellos perciben es distinto. Y a su vez también, cuando hablo de percepción, la percepción de la realidad al vivir aislados, al vivir en una burbuja, también es distinta. Entonces, muchas veces se les puede entender determinadas decisiones que toman y se les puede entender determinadas decisiones que no toman por no estar cerca de esa realidad, y porque este sistema te lleva a no estar cerca de esa realidad. Lo propio ocurre en la Argentina. Esto es algo que no tiene ningún tipo de bandera, pasa en Chile, en Estados Unidos, en Italia, en Francia y también en la República Argentina. Y ya que estamos hablando de nuestro país, te quería preguntar acerca de los Kirchner, si pudiste conocerlos, y especialmente a Néstor, ¿qué te quedó de conocer al expresidente?
Bueno, aquí a Kirchner sí lo conocí, he viajado con él varias veces y te cuento, a 3 meses de asumir, él asumió el 25 de mayo de 2003, Sí. en julio fuimos a Paraguay, todavía se viajaba en el Tango 01. Y pasó una cosa muy curiosa, porque ahí es cuando lo conocí a Chávez, en ese viaje a Paraguay. Chávez va a las 2 de la mañana a la habitación de Kirchner y le dice, yo tengo... Y noctámbulo, ¿no, Chávez? Por lo que nos está contando, ¿no? Bueno, Chávez hoy está enfermo, supongo que habrá cambiado radicalmente su vida. Chávez tomaba 30 tazas de café por día, dormía 4 horas. Le encanta la noche, le encantó siempre de noche. Ya te digo, a mí me recibió a las 10:30 de la noche, ningún presidente te recibe a esa hora. Y nunca tuvo horarios para nada, tampoco por ahí sí una siesta. La siesta hay algunos que la respetan, de Camisón y Padre Nuestro. Uno era Chávez, el otro Alfonsín también. Cristina Kirchner también, ¿o no? Cristina Kirchner, yo no sé si siesta, pero si va a la casa de gobierno a las 12 del mediodía, no creo que le quede mucho para la siesta. Me parece que duerme. Había leído que tenía. Tarde. No sé. No, Néstor en su momento tuvo que cambiar sus hábitos por cuestiones de salud. No dormía siesta y tuvo que empezar a dormir 1 hora de siesta. Le pusieron una cinta para que caminara en Olivos, porque caminaba por los jardines y demás. Y era un tipo muy ensimismado. A mí me tocó, ya les digo, hablar con él algunas veces, sobre todo en viajes. Es un tipo que de repente estaba él pensando en voz alta sobre alguna cosa y uno, no sé, lo saludaba, le preguntaba